Ujú, ujú. Buenas tardes a todos. Mariana, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué hace allá? ¿Y usted está conectada a la clase también? Ah, ok, listo. Hoy no, no, pues las cosas por ahora se pueden, en este momento se puede aquí, listo, no hay problema. Muy bien. Em, las diapositivas. Muy bien. Denme un instante más, por favor, yo reviso algunas cosas acá de simulación que quiero que miremos hoy. Bien, hoy quiero que comencemos revisando las curvas características del transistor de juntura bipolar. Eh, ahora sí. No, pero, a ver, ¿quién enciende el proyector? Listo. Ok, muchas gracias.
Andrés, bueno, ya comencé a conversar con algunos con respecto a alineamientos para el proyecto final. De hecho, a algunos les propuse ya una cierta idea. Lo que quiero es que ustedes se me presenten en grupos de trabajo, ¿ok? Y, y comencemos a hablar sobre el proyecto de cada uno en particular. Listo. Eh, 50 y tantas personas, parejas, 20 y pico, más de 25 proyectos, no, grupos de a 3 personas, listo. Esto lo hago desde el punto de vista de optimizar la cantidad de proyectos que haya dentro de la materia. Si bien voy a tener o vamos a tener apoyo, obviamente, de los profesores de laboratorio, eh, de todas maneras, pues para los de laboratorio suave, pero para verlo desde la teoría, el número es bastante altico. Así que organícense, ¿de acuerdo? En equipos de 3 y vamos comenzando a hablar con respecto a los proyectos. Las características que yo quiero presentarles en primer lugar en la sesión de hoy del transistor de juntura bipolar son las siguientes. La primera es la característica de corriente del colector en función del voltaje de base emisor. Se ve como la característica en polarización directa de un diodo y tiene todo sentido. Por favor, tengan muy presente que esta característica obedece a la ecuación I sub C igual a I sub S, que es una constante, por exponencial del voltaje de base a emisor dividido el voltaje térmico. ¿Listo? Así que tiene todo sentido que se presente justamente como la característica en polarización directa de un diodo, la forma de la gráfica. Ahora, esa no es la corriente de un diodo en función del voltaje del mismo diodo. No. El voltaje sí es el voltaje de una juntura PN, el voltaje de base emisor, entre base y emisor. En un transistor, esto está pensado para que sea un transistor tipo NPN. ¿De acuerdo? Pero observen que se trata de la característica de la corriente en un terminal en función del voltaje entre otros dos terminales totalmente diferentes. Miren de qué se trata. La corriente por acá, la corriente en el colector en función del voltaje entre la base y el emisor. ¿Listo? Ahora, si pretende ese caso mostrarles que se trata justamente de la representación de una corriente de salida en un transistor en función de un voltaje de entrada que tiene una característica muy semejante a cómo es la corriente en un diodo. Pero es supremamente importante que ustedes visualicen que se trata justamente no de un diodo, porque se trata de la corriente en función de un voltaje en el dispositivo en terminales completamente diferentes. Corriente en la salida del colector en función de un voltaje que estaría considerado como la entrada entre la base y el emisor. Para tener eso muy presente, por favor. Entonces, se trata justamente de la representación de esta característica, de esta ecuación, que es una exponencial y que sabemos que desde el capítulo de diodos, que nos da un gráfico de esta manera. Vamos a ver si ahorita, vía simulación, podemos obtener eh, vamos a ver si podemos obtener esta característica. Muy bien. Esa característica, igual que en los diodos, tiene un comportamiento dependiente de la temperatura, como lo ven en esta imagen. Esa característica es tal que a mayor temperatura, más cercano al eje vertical se hace la gráfica, más tendiente a un valor menor de
a un menor valor de voltaje, listo, de conducción, se acerca el dispositivo. Lo que quiero decir es, a mayor temperatura significa que la temperatura tiende desde T3 hasta T1. Miren que T1 es la mayor. Es decir, el aumento de la temperatura va en sentido hacia la izquierda. En ese sentido es el aumento de la temperatura. Y si lo vemos en la gráfica, esta es la gráfica a temperatura T3, listo, la más baja. Y esta última es la temperatura T1, en donde se entiende que es la temperatura más alta. El comportamiento del transistor, corriente del colector versus voltaje de base emisor, a la mayor temperatura es un comportamiento tal que se acerca más hacia el eje vertical, se acerca más al cero. Listo. El voltaje se hace menor, la necesidad de voltaje se hace menor para que el dispositivo pueda conducir. De eso es de lo que se trata, es lo que quiero dar a entender allí. Bien. Exactamente igual que en los diodos. Listo. Mayor temperatura, menor voltaje de conducción. Menor voltaje de encendido del dispositivo. De eso es de lo que se trata. Muy bien. Pregunta. Infórmenme ustedes a mí. De la asamblea multiestamentaria del día martes, ¿hubo alguna conclusión respecto a actividades? ¿Había? Anormalidad en el sentido de evaluaciones. Hoy hubo nuevamente reunión de asamblea. Ahora mismo. ¿A mediodía o más temprano? O antes? Ah, ok. Muy bien. Sigo entonces. Esta otra gráfica es una gráfica de una característica muy importante que ustedes van a tener que identificar en los transistores de juntura bipolar. Esta gráfica les muestra en la vertical otra vez la corriente del colector, pero en la horizontal les muestra el voltaje de colector a emisor. Si miran la imagen, el circuito que está en la parte superior izquierda de la imagen es el circuito de prueba con el que se construye esta gráfica. O sea, es el circuito que habría que montar o que simular para llegar a obtener esta característica. Ya la característica no pretende mostrarles en la horizontal el voltaje entre la base y el emisor, sino que pretende mostrarles es el voltaje entre el colector y el emisor. Entonces es otra forma de ver el comportamiento del transistor. Repito, corriente del colector siempre como variable de salida, en la vertical la variable es la corriente del colector, la corriente que se considera la salida en el transistor, ahora en función del voltaje entre el colector y el emisor. Es otra manera de observar el comportamiento de este dispositivo. En este comportamiento, nosotros, si hacemos la variación del voltaje de colector a emisor para ver cuánta corriente de colector se genera, tendríamos que hacer ese análisis siempre manteniendo un voltaje de base emisor fijo. Me explico. Un ejemplo. Le ponemos al voltaje de base emisor a esta fuente que tenemos acá en el transistor, ejemplo 0.7 voltios. Bien pueden ser 0.6, 0.65, 0.75. Valores alrededor de 0.7 serán válidos. Pero un valor fijo en todo caso. Y lo que hacemos es variar desde 0 hasta un valor alto, hasta el máximo que queramos disponer, el voltaje entre el colector y el emisor. Variando desde 0 hasta un valor máximo esta fuente, entonces para cada valor que la fuente llegue a tener, la fuente de voltaje de colector emisor, medimos o identificamos cuánto es la corriente de colector del transistor. De esa manera, construimos un gráfico de voltaje de colector a emisor, que sería la variable de entrada, en ese caso, la variable independiente, y corriente del colector, que sería la variable generada, sería la variable dependiente. Así se obtendría este gráfico. Ahora,
Si el voltaje de base emisor está fijo en un solo valor, este gráfico no se obtiene una de esas características. ¿Cuál? Alguna de ellas, por ejemplo, esta que estoy señalando en este instante. Listo. La gráfica comienza aquí en cero y recorre el camino que estoy planteándoles, estoy mostrando en este instante. Listo. En esa gráfica se pueden identificar todas las regiones de funcionamiento del transistor. Corte, activa, saturación. Ahí se pueden identificar absolutamente todas las regiones. Listo. Y eso es lo que espero que hagamos, que miremos enseguida. Ahora, ¿cómo obtengo un gráfico, una característica corriente del colector en función del voltaje del colector emisor como la que aparece en la imagen? Pues una gráfica a la vez. Cada gráfica para un valor diferente del voltaje de base emisor. Me explico. Si yo empiezo con un voltaje de base emisor de 0, lo más seguro es que la línea que obtenga sea una línea sobre el eje horizontal. Si el voltaje de base emisor es 0, sabemos que el transistor va a estar entre base y emisor apagado. Y entonces no podrá haber nunca corriente del colector. Por más voltaje de colector emisor que yo le coloque, no podrá haber corriente del colector, porque si no está encendido el transistor entre base y emisor, jamás podrá haber circulación de corriente. Entonces, si el voltaje es 0, seguro, la línea que aparecerá será una línea sobre el eje horizontal. Si el voltaje de base emisor es 0.1, 0.2, 0.3 voltios, pasa lo mismo. El voltaje de base emisor no es suficiente para que el transistor esté encendido. Y como el voltaje de base emisor no es suficiente, voy a observar siempre, aunque, aunque el voltaje de colector emisor aumente, voy a observar siempre una corriente de colector 0. Así que para todos esos casos de voltaje de base emisor que no sea suficiente para encender al transistor, esta característica sería una línea sobre el eje horizontal, que significaría apagado y que significaría corte. El modo en que estaría funcionando el transistor en ese caso sería corte. ¿Listo? Sería de esa manera. Ahora, los siguientes casos corresponden a casos en los que el voltaje de base emisor ya es un voltaje de encendido. Voy a colocar ejemplos. Este primer caso, es decir, la línea que está separada del eje horizontal, pero la más bajita de todas, la que está más abajo, será la que corresponde al voltaje de base emisor más bajo posible, dentro de todas las opciones. Ejemplo, 0.55 voltios. Si ese voltaje debe ser suficiente para que el transistor ya esté encendido. Si el voltaje de base emisor fuera 0.55 voltios, seguro que lo dejo fijo a ese valor y comienzo a variar el voltaje de colector a emisor de 0 hasta un valor alto y obtengo esta característica. Si ya el voltaje de base emisor no fuera en 0.55, sino que fuera en 0.6, seguro obtendría la característica siguiente. 0.65, la característica siguiente. 0.7, la siguiente. Y puedo construir tantas gráficas como valores yo le dé al voltaje de base emisor. Lo que importa aquí es que identifiquen que cada una de esas gráficas corresponde a un valor diferente del voltaje de base a emisor. ¿Listo? Entonces, realmente esta característica se identifica como corriente del colector en función del voltaje de colector a emisor, teniendo el voltaje de base a emisor como parámetro. Dentro de esa gráfica, el voltaje de base emisor es un parámetro, una tercera variable que yo involucro en el análisis para colocar una gráfica por cada valor que le dé a esa variable, al voltaje de base a emisor. Esa gráfica va a ser importante porque nos va a permitir identificar las diferentes regiones de funcionamiento del transistor. Ya les identifiqué la primera, la región de corte. La región de corte sería exactamente la región que corresponde a una línea encima del eje horizontal. Podríamos trazarla. Podríamos poner una línea azul sobre el eje horizontal y esa línea sería justamente la que representaría la región de corte.
Bien, ahora, la región de saturación, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por un voltaje entre el colector y el emisor, idealmente ¿de cuánto? De cortocircuito, 0. O valores muy pequeños, del orden de 0.1, 0. Máximo 0.2 voltios. ¿Cuál sería esa región? Esa región sería esta que estoy señalando en este momento, esta parte que estoy mostrando, que estoy recorriendo en este instante. Esta sería la región de saturación, y digo que sería la región de saturación porque en esa región justamente el voltaje de colector a emisor es casi 0, o aumenta hasta 0 punto y poquito, 0.1, 0.2. Y además, la característica tiene una particularidad allí. ¿Cuál es? El crecimiento grande, el crecimiento considerable de la corriente con poquito voltaje. Y eso nos debe dar a entender que justamente ahí estamos observando el comportamiento de cortocircuito del que hemos hablado en saturación. Miren, el voltaje no aumenta gran cosa, 0 punto y poco, 0.1, 0.2 voltios. Y sin embargo, miren hasta dónde puede llegar la corriente, proporcionalmente viéndolo, haciendo un análisis de lo que tenemos visualmente allí, en la imagen, ¿de acuerdo? Poco crecimiento del voltaje, alto, mucho crecimiento de la corriente. Eso debe ser región de saturación, y efectivamente lo es. En saturación, la corriente se eleva considerablemente con poco voltaje, con prácticamente 0 voltaje. ¿Listo? Esta sería la región de saturación. Esa región de saturación es la que aparece tan pronto el transistor está encendido, es decir, con voltajes de base emisor ya de encendido, y con voltajes de colector a emisor muy pequeños, casi 0, casi cortocircuito. Esta es la región de saturación. Y fíjense que está marcada, mírenlo allí, región de saturación, está señalada. Si yo hago un zoom, ¿puedo ver toda la imagen completa? Sí. Ahí está. Muy bien. Miren que la imagen muestra justamente que esa zona muy cercana al 0 de voltaje es la región de saturación, y la interpretación ya se las acabo de decir. Poquito aumento de voltaje, mucho aumento de la corriente. Y por supuesto queda una tercera región, y es la región más grande que hay dentro de la gráfica, y es la región activa o el modo activo. ¿Cuál es ese modo activo o región activa? Toda esta región que estoy señalando en este momento. Y esa región activa, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza justamente porque la corriente, observen, la corriente deja de crecer tan rápido, deja de crecer tanto, y su crecimiento empieza a ser un poco más lento, ¿cierto? Es decir, ya no es que sea poco crecimiento del voltaje y mucho crecimiento de la corriente. La pendiente de la recta en esa región llamada región activa implica que la corriente ya tiene un crecimiento mucho menor de lo que tiene en región de saturación. Sin embargo, es importante percibir que la corriente realmente sí sigue creciendo en función del voltaje de colector a emisor. La corriente del colector tiene una pendiente diferente a 0, es decir, no se mantiene constante en una línea horizontal con respecto al voltaje del colector a emisor, sino que se da una corriente con una inclinación, es decir, aumenta el voltaje del colector a emisor, aumenta la corriente del colector. Eso es importante identificar como la forma real de funcionamiento del transistor de juntura bipolar en el modo activo. No es cuestión de suponer que la corriente de colector en el modo activo se va a mantener constante para un mismo valor, se va a mantener constante para valores diferentes del voltaje de colector a emisor, y para el mismo valor, para un valor fijo
del voltaje de base emisor. Nótese que entonces aquí la impresión es la siguiente. Agarramos cualquiera de esas gráficas y decimos lo siguiente. En modo activo, en región activa, listo. Manteniendo el voltaje de base emisor fijo en una sola de estas gráficas, manteniendo el B sub BE fijo y aumentando el voltaje de colector emisor, la corriente del colector sigue aumentando. Listo, hay un aumento de la corriente del colector. Eso es lo que está ocurriendo allí, eso es lo que se observa que está ocurriendo allí. Ahora, eso tiene ciertas implicaciones sobre el funcionamiento del transistor no tan ideal. Y ya vamos a ir hablando poco a poco de cuáles implicaciones estoy hablando, de a qué me refiero con esas implicaciones del funcionamiento del transistor. Por ahora veámoslo de esa manera. Esa es la característica que se tiene en el transistor, corriente del colector en función del voltaje de colector emisor, teniendo el voltaje de base emisor como parámetro. Tres regiones, corte sobre el eje horizontal, saturación prácticamente sobre el eje vertical o muy cerquita del eje vertical hacia el lado derecho. Listo, saturación y activa es toda esta gran región que tenemos acá. Ya sabemos para qué nos sirven cada una de las regiones. Cuando vayamos a trabajar la aplicación siguiente que vamos a ver, que son los amplificadores, obvio nos vamos a mantener dentro de la región activa. Y obvio nos va a interesar mantenernos dentro de la región activa, no salirnos de ella, ni irnos a saturación, ni irnos a corte, porque así el transistor dejaría de funcionar linealmente. Nos interesa mantenernos dentro de esta región y ya vamos a mirar las implicaciones que tiene eso. Brian, ibas a preguntarme algo. La corriente, sí, en saturación la corriente es la máxima. Ok, listo. Eh, Mira el circuito. La cuestión es la siguiente. Brian pregunta, ¿por qué en la gráfica se observa que en modo activo la corriente está por encima de la corriente en modo de saturación? La respuesta tiene que ver con lo siguiente. No estamos teniendo el transistor dentro de un circuito práctico. Estamos caracterizando el transistor nada más como un dispositivo aislado. Este circuito que ustedes ven en la imagen fíjense que no tiene resistencias, es decir, no es un circuito útil, no es un circuito práctico, no tiene resistencias, solamente fuentes. Ahí el transistor está puesto exclusivamente con el objetivo de caracterizarlo, exclusivamente con el objetivo de observar cómo se comporta el dispositivo, el transistor. ¿Listo? Pero no está metido en un circuito en donde ya tendríamos que analizar su comportamiento particular. Y tú me das una idea para presentarles enseguida un resultado en simulación. Y ese resultado en simulación es el ejercicio que hicimos hasta la clase pasada, que comenzamos en la antepasada y que terminamos en la pasada. Y en ese ejercicio sí vas a ver justamente cómo es que hace la transición de una región a otra el transistor. En este caso, solamente estamos variando un voltaje en el dispositivo, variando dos voltajes para ver qué corriente se genera. Y de los resultados, entonces, identificamos o interpretamos en qué región de operación está funcionando el dispositivo. En ese caso que tienes en pantalla, pues claramente, corte es cuando el transistor está totalmente apagado, es decir, voltaje de base emisor 0 o menor de 0.5 voltios. La siguiente región, saturación, cuando el voltaje de colector a emisor crece muy poquito, entre 0 y 0.2 voltios máximo. Esta tendría que ser la región de saturación. Y la última es región activa. ¿Qué se necesita para región activa? Un voltaje de colector a emisor grande que lo saque del cortocircuito. Por lo tanto, ya se requieren punto algo voltios por encima de punto 2, 1, 2, 3,
un voltaje mayor, un voltaje relativamente alto. Y eso sería lo necesario para evidenciar el funcionamiento del dispositivo en esa región, en región activa. Con eso, lo que estamos observando, listo, es al dispositivo en sus tres diferentes modos de operación solito, no en un circuito práctico, no en un circuito al que le veamos la utilidad, solo el dispositivo, completamente aislado. Listo. Esa es la característica. Ahora, veamos en simulación las cosas. Profe, yo tengo una pregunta. Lo primero que quiero transistores.lib, ok, me sirve esa librería que había trabajado con los muchachos de la virtualidad. Es que hagamos la simulación del circuito que simulamos, que analizamos hasta la clase pasada. Listo. Ese circuito que analizamos hasta la clase pasada, déjenme recordarlo, es el siguiente. Voy a dibujarlo por aquí en pequeñito. ¿Cierto? Es así. 3 voltios, primer valor, VCC de 6 voltios, resistencia del colector de 1 kilo ohm, ¿cierto? Y resistencia de base 76.7 kilo ohms. Y al transistor le dimos un beta de 100, si no me engaña la memoria. Me corrigen si estoy equivocado en algo. Vamos a ver. No escuchamos. Permítanme un momento. Juan Pablo, abre tu micrófono. Hola, hola. Espera. Abre tu micrófono, por favor, a ver si... Hola, 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 hola. Sí, está bien. Y, y esto está encendido acá. Espérate, a ver. Dale ahora. Hola, hola. Espera, ya. Ya lo arreglé. Dale. Ahora sí, concértase Hola, todo. hola. Era yo. Listo. No eras tú, era yo. Ahora sí. Ah, Transmitimos listo. tu pregunta. Pero sino que en la gráfica que estamos observando hace un momentico hay como un punto menos B sub A al cual las pendientes convergen. No, pues me causó como curiosidad y no sé de pronto ese punto si sea relevante o a qué signifique. Es muy relevante porque nos ayuda a definir la resistencia de salida del transistor. Es demasiado relevante y hasta allá voy a llegar. Si ese punto de convergencia de todas las líneas de región activa fuera en el infinito, en el menos infinito, eso se traduciría en que el transistor tendría una resistencia infinita de colector a emisor, una resistencia del lado de la salida infinita. Cuando ese voltaje nos da un valor finito, significa que la resistencia de salida del dispositivo es eh, finita, concretamente. De eso es de lo que se trata. Ahora, ¿por qué hablo de esa resistencia de salida? Lo voy a explicar de una vez, ya que lo pones aquí, ya que haces la pregunta, lo voy a aprovechar y lo voy a decir de una vez. ¿Qué variable de salida estamos manejando, muchachos? ¿De qué variable de salida he hablado hasta el momento en el transistor? Corriente de colector, ¿cierto? Variable de salida, corriente. ¿Cuál es la resistencia de salida de un dispositivo de corriente idealmente?
Váyanse a los modelos de amplificadores. Cuando la salida del amplificador es corriente, la resistencia RO, la resistencia de salida de ese amplificador, idealmente debe ser, revisen y respondan. ¿Quién dijo cero o infinita? Infinita, ¿de acuerdo? Si ese punto de convergencia, eso lo voy a explicar más adelante, pero lo digo aquí rápido para dar una respuesta a Juan Pablo. Si ese punto de convergencia nos diera en el infinito, la resistencia de salida del dispositivo nos diera infinita. Esa es la cuestión. Eso no va a pasar en los dispositivos reales. Lo que importa es que ese punto de convergencia, ese voltaje, dé lo más lejos posible del cero para que la resistencia de salida nos dé lo más alta posible. ¿Listo? Ese es el tema. Ese voltaje, que se conoce como voltaje de Early, es un voltaje que va a determinar finalmente la resistencia de salida del dispositivo. Y como ese dispositivo entrega corriente de salida, la resistencia de salida debería ser idealmente infinita. O por lo menos digámoslo de esta manera, cuanto mayor, mejor. ¿Listo? Esa es la respuesta en este momento para ti, Juan Pablo, ¿vale? Luego entramos otra vez a hablar del tema. Muy bien, vale. Vamos a hacer la simulación de este circuito. Ahí lo dibujé en pequeñito abajo para que lo tengamos como referencia. Acá uno siempre tiene que ponerle nodos a los circuitos para hacer la simulación. Entonces, hagámoslo acá. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y obviamente tierra. Ahí están todos los nodos. Empecemos a describir nuestro circuito. Hay una fuente PW entre los nodos 1 y tierra, entre 1 y 0, es una fuente DC y le vamos a dar un valor inicial de 3 voltios. Hay una resistencia RB entre los nodos 1 y 2 que tiene valor de 76.7 K. Hay un transistor Q, es un BJT, Q1, entre colector, base y emisor. Recuerden el orden en el que hay que especificar los nodos en el transistor. El transistor se describe en primer lugar por el BJT, se describe por la letra Q, se le da un segundo, una parte adicional que es un nombre arbitrario, yo le puse Q1. Luego describo los 3 nodos, en orden no los puedo cambiar, colector, base, emisor, eso quiere decir que debo declarar 3, 2, 0. No puedo cambiarlo, si lo cambio, el simulador va a entender que los nodos están, que el transistor está conectado diferente. Colector, base, emisor. Hay que respetar ese orden. Listo. Y cada transistor de juntura bipolar se representa a través de un modelo. Con certeza en laboratorio ustedes ya han oído hablar de un transistor, de diferentes referencias de transistores de juntura bipolar. Vamos a hacer el ejercicio con 2 tipos de transistor. El primero, simulando un transistor lo más ideal posible al que solo le vamos a colocar como parámetro el beta, beta igual a 100. ¿Listo? Entonces, vamos a darle un nombre particular, QX. Esa es la referencia, el nombre de referencia que le voy a dar a mi transistor. Y ahorita lo voy a modelar. Sigo. La resistencia RC está entre los nodos 4 y 3. Y el valor es un K. La fuente de voltaje VCC está entre 4 y tierra y vale 6 voltios. Y ahora debo modelar el transistor. Igual que como se modelaban los diodos, punto model. Listo. El nombre del dispositivo, el nombre que le di, QX. ¿Qué tipo de transistor es? Es NPN. Y entre paréntesis, el conjunto de parámetros que van a describir al dispositivo. Por ahora solo voy a trabajar con un parámetro, el beta. En Spice
el beta de un transistor de juntura bipolar se identifica con la variable, el nombre de variable BF. ¿Listo? Vamos a ponerle que esto es igual a 100. No le voy a colocar más parámetros. Un transistor puede ser definido con un montón grande de parámetros. ¿Listo? Modelos muy avanzados y que describen muy exactamente el dispositivo tienen una cantidad de parámetros. Por ahora voy a hacer la simulación con este parámetro simplemente, con el valor de beta. ¿Ok? Ahora voy a pedirle a este simulador que me haga un barrido en DC, ¿listo? De la fuente de voltaje de entrada. ¿Listo? La fuente de entrada de sub W. ¿Recuerdan qué valores le dimos dentro del ejercicio que hicimos? La pusimos a variar desde 0 hasta 6 voltios. Entonces vamos a decirle que haga eso, que simule de 0 a 6 voltios, que lo haga con pasitos muy pequeñitos. Nosotros hicimos como 9 puntos de toda la caracterización, pero vamos a decirle que lo haga súper fino, que haga cada punto, cada 0.01 voltios, que haga la simulación. De 0 a 6 con pasos de 0.01, o podríamos decirle que con pasos de 0.1. Ok, que nos haga esta simulación. Y por ahora no quiero ninguna otra simulación, demos por terminado. No es una coma, es un punto. Listo. Está claro el código que hemos escrito para todos. El nombre QX es un nombre que arbitrariamente yo le di a mi transistor, al modelo de mi transistor. En el circuito el transistor se llama Q1. QX es el nombre con el que yo estoy modelando al transistor, es decir, es el nombre con el que yo le estoy dando las características al transistor. Yo puedo llamar a ese transistor QX varias veces. Si tuviera varios transistores NPN dentro de un circuito y todos los quiero simular como el transistor QX, pues yo coloco varios transistores en la descripción del circuito, en el netlist. Q1, Q2, Q3, ¿de acuerdo? Pero si todos van a ser igualitos, entonces yo los puedo llamar bajo el nombre de un modelo llamado QX. ¿Me hago entender? Mario, ¿era eso? Ok. Entonces recuerden, en el circuito, en el netlist, el transistor se llama Q1. QX es el nombre que estoy utilizando para modelar ese dispositivo. Veamos qué me resulta de acá de este ejercicio. Listo, simuló. Esperen, yo cambio el orden de esta pantalla. Ahí, listo. Muy bien. Fíjense que obtuve una simulación de ese circuito en la que básicamente varié desde 0 hasta 6 voltios en pasos de 0.01 voltios el voltaje de entrada. O sea, hice en simulación y con un tamaño de paso mucho más fino la tabla que hicimos nosotros aquí en clase. Eso es esta simulación. Listo, quiero que lo vean de esa manera. Ahora, para observar esa tabla que obtuvimos en forma de gráfico, tendría que colocar en el eje horizontal una variable, la variable, pues no el voltaje de entrada, sino, no, sí, empecemos por el voltaje de entrada y después, si es el caso, la cambiamos. En el eje horizontal, la variable que me interese, la que a mí me interesa. Listo. Entonces, empecemos por, por esa variable de entrada que está, que es justamente el voltaje V sub W. Ahora, quiero observar el voltaje de colector a emisor en función del voltaje de la fuente de entrada V sub W. El voltaje de colector a emisor es el voltaje de 3 a 0. Entonces, le digo que me muestre el voltaje en el nodo 3. Y ahí está. Alguna vez me dijeron que se veía mejor esa imagen en otro color, tal vez en rojo. Fueron ustedes mismos quienes me lo dijeron.
Se observa. Muy bien. Eh, muy bien. Observen, lo voy a poner aquí aquí más altico para que puedan ver el eje horizontal. El eje, el cero, mejor dicho. ¿Qué hay allí? Allí hay una imagen en la que se muestra claramente que cuando el voltaje de la entrada de la fuente de sub W estaba en 0 voltios, listo, el voltaje de colector a emisor empezó en 6 voltios. Y cuando el voltaje de colector a emisor está en 6 voltios, ¿el transistor está en qué modo? Corte. Corte. Corte, sí señores. Recuerden, cuando la fuente de entrada de sub W estaba prácticamente en cero, estaba en cero o valores muy cercanos a cero, el transistor estaba en corte. Y el transistor lo evidenciamos en modo corte porque el voltaje de colector emisor es todo el voltaje de la fuente, 6 voltios. Cuando ese voltaje empieza a aumentar, sigue estando en corte hasta cierto punto. ¿Cuál punto? Yo voy a hacer algo acá. Y es que voy a agregar otro gráfico. Listo. Enseguida muestro eh, otro gráfico. Miremos el de arriba. Voltaje de colector emisor en función del voltaje de la entrada de sub W. El voltaje de la entrada aumenta un poquito más y llega a un punto en el que el transistor ya deja de estar en corte y pasa a otra región que identificamos que es activo, región activa o modo activo. Todo esto es modo activo. Y ese modo activo en esa gráfica tiene una característica y es la linealidad. Es una línea recta. Eso les debe empezar a dar a ustedes la percepción de que yo puedo contar con que el transistor en esa región no funciona linealmente. Listo. Y después, cuando ya el voltaje de la entrada aumenta mucho y llega casi a 5 punto y tantos voltios, ¿qué pasa con el transistor? En la tabla que desarrollamos nos dimos cuenta de qué pasa. Si el voltaje de la entrada aumenta mucho, al final el transistor se va a saturación. ¿Y cómo vemos la saturación aquí? Observen, el voltaje de colector emisor, que es el que está en la vertical, se estanca casi en 0 voltios. En este caso no son 0 voltios, pero podemos ver de cuánto es. Miren, está entre 0 y 0,6. Eso debe ser 0,2 o menos. Es a lo que me refiero con saturación. Casi cero, pero pueda que no sea en un transistor real, no es del todo 0 voltios. Pueden ser con que sean del orden de menos de 0,2 voltios, eso ya es saturación. Veamos con el cursor de qué voltaje estamos hablando. Por acá en saturación, miren, por debajo de 0,2, está en 0, aquí son 0,2, 200 milivoltios, 0,2. Y de aquí en adelante ya son valores menores, 180, 170 y algo milivoltios. Lo que quiero que observen es que en esta gráfica se ve el comportamiento del transistor que analizamos en el circuito en la clase pasada y están teniendo las tres regiones que identificamos en esa tabla que hicimos. Primero, corte cuando el voltaje de la entrada está en valores muy bajitos. Después modo activo, y es un modo muy, muy lineal por lo que vemos allí. El voltaje de entrada en función de la salida se ve muy, muy lineal. Y finalmente, saturación. Listo. Esa es la forma como podríamos obtener la simulación de ese circuito y observar todo lo que dedujimos en las clases anteriores por medio de tablas. ¿Ok? En ese caso, Brian, sí estamos observando cómo el transistor en un circuito práctico pasa de una región a otra. Y en un circuito práctico sí podemos decir, el transistor comienza en corte, de ahí salta esa a activo, perdón, corte, luego pasa a activo y después de activo pasa a saturación. En este caso, como se trata de un circuito práctico, sí evidenciamos
que el transistor tiene corte y saturación como casos extremos y activo en la mitad de los dos. ¿Vale? No, no te escuché, perdóname, pero me acerco para... bueno. No, la imagen anterior se obtiene a partir del circuito tal cual está en la imagen. Mario. La corriente en este pedazo ya está, Si miramos la corriente, ¿en dónde, Mario? Por acá. En una gráfica de corriente, ¿cómo sería la corriente? Corriente de colector. Esa es la gráfica de corriente del colector. Mira. Ahí te la muestro. ¿Cómo es la gráfica de corriente del colector? Contraria al voltaje. Miren que todo tiene sentido en este momento. Número uno, la parte inicial de la gráfica, a partir del voltaje cero de entrada, es región de corte. ¿Qué es el corte? Máximo voltaje, circuito abierto, cero corriente. ¿Listo? La siguiente región es la región activa. ¿Qué pasa en región activa? Que cuando yo aumento el valor, empiezo a aumentar el valor de la fuente de entrada, la corriente empieza a subir. Y recuerden que en el circuito yo les planteé el análisis de cómo se comportaría el voltaje del colector. El aumento de la corriente del colector aumenta la corriente en la resistencia del colector y eso produce que disminuya el voltaje del colector a emisor. Entonces, miren, aumento de la corriente del colector coincidente con la disminución del voltaje del colector a emisor. Eso es modo activo. Y finalmente, esta región final, cerca a los 6 voltios de entrada, es la región de saturación. ¿Qué es saturación? La corriente deja de aumentar y llega a un máximo posible y se satura. Miren que ese es el concepto que están viendo en la línea en verde abajo. La corriente deja de crecer y se estabiliza en un valor fijo, el máximo posible al que puede llegar la corriente en ese circuito. Y el voltaje llegó al mínimo posible, casi cero. No cero perfecto, ok, lo entendemos en un dispositivo no ideal. Listo, pero aquí ven justamente el fenómeno de saturación. La corriente llegó a su máximo posible y se saturó, se quedó en ese valor. Y el voltaje, lo propio, llegó a su mínimo posible y se quedó ahí también. Entonces, fíjense que están observando en esa simulación, gráficamente, los resultados de cómo es el comportamiento del dispositivo. Primero en corte, después en activo y después en saturación. Y ven qué ocurre en cada caso. En corte, voltaje máximo, corriente cero, circuito abierto. En activo, hay voltaje y hay corriente, diferentes a cero. Saturación, corriente máxima y voltaje cero o prácticamente cero. Quería que lo observaran gráficamente para que tuvieran mayor claridad, identificación de los modos de operación, qué son y cuándo ocurren. Depende de la alimentación que se le dé al transistor y al circuito. ¿Listo? Preguntas. A medida que tú aumentas dímelo, vamos a organizar la idea. Si tú, espera, en el nodo 4, el voltaje es fijo. 6 voltios. Esa resistencia es la resistencia que te va a ayudar a transformar la corriente de salida en un voltaje de salida. La resistencia del colector actúa como carga para el transistor. El transistor te entrega una corriente de salida, pero si tú quieres utilizar al transistor no como un amplificador de corriente, sino como un amplificador de voltaje, tú requieres que al lado de la salida haya una resistencia que convierta esa corriente de salida del transistor, que sería la corriente del colector, en un voltaje. ¿Cómo? A través del producto I por R. Pero entonces,
La cuestión es, tú generas un voltaje proporcional a esa corriente, I por R, ¿de acuerdo? Así que en la misma proporción en que se comporta el voltaje a la entrada, tendrás un voltaje en la salida. Y ahí lo que quiero es que comencemos a identificar que ahí está el fenómeno de amplificación. El transistor, como lo he dicho desde hace mucho rato, es un dispositivo de transconductancia. Es decir, el transistor te recibe un voltaje en la entrada, voltaje de base emisor, y te lo convierte en una corriente de salida, corriente del colector. Si tú quieres tener un amplificador de voltaje, necesitas un dispositivo que vuelva a convertir esa corriente de salida en voltaje. Y la fácil es un elemento resistivo, que tome el producto I por R y entonces a partir de esa corriente de salida te entregue un voltaje de salida proporcional a la corriente misma. ¿De acuerdo? Esa es la función de la resistencia en la salida, es decir, de la resistencia conectada al lado del colector, en este caso, en el circuito, en el transistor. ¿Estamos? Muy bien. ¿Respondido? Mario, ¿respondido lo que tú me preguntaste ahorita? Bueno, quiero que también hagamos la simulación del circuito que les mostré ahorita. O sea, ¿cuál? Este circuito, y que obtengamos esa característica, esa que está allí. Bien, miren el circuito y miren los nodos que vamos a utilizar. Es más, son 3 nodos. 1, el colector. 2, la base, 0 tierra. Listo, para que lo tengan muy presente. 1 colector, 2 base, 0 tierra. Para no rayar allí. Simplemente me voy al simulador y hago monto el circuito. ¿Dónde está el transistor? Entre 1, 2 y 0. Las fuentes, la de la base, está entre 2 y 0. ¿Listo? Y vale 0.7. La del colector está entre 1 y 0 y va a valer 3 voltios. Entre 1 y 0 y va a valer 3 voltios en principio. Listo. Modelo el transistor, como lo hice allí inicialmente, ¿ok? Y sí, Mario, tiene razón. Gracias por la salvedad. Ok. Y entonces le damos la orden de simulación. Vamos a hacer primero la simulación para un solo valor de voltaje de base emisor, el que está puesto allí, 0.7. Así que simplemente le digo que me haga la simulación en DC, un barrido DC, barriendo el valor de la fuente BCC, es decir, el voltaje del colector al emisor, ¿cierto? Y que me lo haga desde 0 voltios hasta 6 voltios con pasos muy pequeñitos de 0.01 voltios. Vamos a ver qué ocurre acá. Hizo la simulación y él ahora tiene en el eje horizontal la variable que yo puse a barrer, PCC. Así que será sencillo pedirle que nos muestre la corriente del colector y él nos va a mostrar una sola gráfica de las tantas que hubo en la imagen anterior. Es decir, recuerden que yo les mencioné
Esta gráfica se obtiene cuando le damos diferentes valores a cada, pues, al voltaje de base emisor. Cada gráfica corresponde a un valor del voltaje de base emisor. Esta gráfica que obtuvimos corresponde al voltaje de base emisor de 0.7. Pero yo puedo pedirle al SPICE que me haga la simulación y me obtenga diferentes gráficas para diferentes valores de voltaje de base emisor. ¿Cómo? Siguiendo la línea aquí. ¿Listo? Siguiendo la línea de la línea de la orden punto DC. Primero pongo a variar BCC de esa manera y después le digo que en segundo lugar me varíe la fuente V sub BB. Y le digo en qué rango quiero que me varíe. Por ejemplo, yo puedo decirle que me haga una variación desde 0.6 voltios hasta 0.76 voltios o 0.8 voltios. Listo. En pasos de 0.04 voltios. Listo. Y ahí voy a obtener gráficos a 0.6, 0.64, 0.68, 0.72, 0.76 y hasta 0.8. Voy a obtener todos esos valores. Digámosle que nos haga esta simulación y veamos qué obtenemos. Obtenemos múltiples gráficas. ¿Listo? Le di muchas gráficas. Vamos a ponerle menos a esto. Empecemos en 0. Vamos a reducirlo. Listo. Hay tantas gráficas, en diferentes gráficas. Lo que quiero que observen es que justamente están viendo el mismo resultado que usted estaba mostrando en la imagen, en las diapositivas. Con diferentes valores de voltaje de base emisor, obtuve para cada valor de esos, una gráfica de corriente del colector en función del voltaje de base, en función del voltaje de colector a emisor. Lo que importa es que ustedes identifiquen que cada una de esas gráficas corresponde a un valor distinto de voltaje de base emisor. ¿Cuál valor le corresponde a cada gráfica? De abajo hacia arriba, es decir, la gráfica más abajo corresponde al menor voltaje de base emisor y la mayor corresponde al mayor voltaje de base emisor. Es importante que lo sepan distinguir justamente de esa manera. Es bien, bien importante que lo hagan así. Permítanme un momento, yo me... Vamos atentos. Bueno. ¿Conocían esta manera de hacer simulación para obtener curvas características de cualquier tipo de dispositivo variando más de un parámetro? ¿Conocían esa forma? Lo que quiero aquí es que observen justamente que estamos variando dos parámetros a la vez. Estamos variando el voltaje de colector emisor y el voltaje de base a emisor. Entonces, la simulación consiste, tal cual como está en la imagen acá, la simulación consiste en poner la primera fuente, base emisor, voltaje de base emisor, en un valor fijo. Y variar la segunda fuente, voltaje de colector emisor, en el rango que ustedes quieran. Se obtiene una gráfica que corresponde a un valor fijo de voltaje de base emisor. Entonces, obtengo una cierta gráfica en donde el voltaje de base emisor es constante, pero el voltaje de colector emisor varió todo el rango que yo quiera ponerlo a variar. Eso fue lo que ocurrió. Luego, el simulador toma un siguiente valor de la primera fuente y traza una nueva gráfica. Y así lo hace tantas veces como yo se lo pida. En este caso,
la fuente de voltaje de base emisor es esta que estoy resaltando en este instante, y le dije que variara desde 0.64 hasta 0.76, dando saltos de 0.04 voltios. Es decir, que empezó en 0.64, luego 0.68, 0.72 y terminó en 0.76. 4 valores. ¿Listo? Es una forma que quiero que tengan presente y que observen como una manera de realizar simulación variando diferentes parámetros. Y así pueden llegar a obtener resultados de simulación bastante interesantes. Entre ellos, curvas características de dispositivos, como lo están mirando en este instante. Muy bien. Hace un rato, creo que fue, yo confirmo, fue Juan Pablo, sí, quien hizo una pregunta con respecto a la intersección de las líneas de región activa con la parte negativa del eje horizontal. Mírenlo aquí. En esta gráfica se está mostrando que las líneas, número 1, las líneas en región activa no son verticales, perdón, no son horizontales perfectamente, no son horizontales. Tienen cada uno un grado de inclinación y cada línea se inclina más, es decir, tiene una pendiente mayor en la medida en que el voltaje de base emisor aumenta. Eso ocurre siempre en los transistores ideales. Empíricamente se demostró que todas esas líneas proyectadas hacia el lado negativo del eje horizontal coinciden en un mismo punto. Y ese mismo punto es el que está marcado aquí en la gráfica como menos B sub A. Ahí está, menos B sub A. Y ese menos B sub A, ese B sub A, pensado en valor absoluto, se conoce como el voltaje de Bernoulli. Y es un parámetro que el fabricante del transistor nos entrega. ¿Listo? Muy bien. Ese parámetro también empíricamente se logró pues probar la relación entre ese parámetro y la resistencia de salida del transistor. Y se logró demostrar que ese valor absoluto de B sub A, dividido por la corriente del colector del transistor, es el valor de la corriente, es el valor de la resistencia de salida del dispositivo. Entiéndase resistencia de salida como una resistencia que se ve en el transistor entre el colector y el emisor. La entrada está al lado de la base, la salida está al colector. Y entonces, la salida del transistor estaría entre los extremos colector y emisor. Resistencia de salida del transistor igual a voltaje de Ehrlich en valor absoluto dividido por la corriente del colector. ¿Listo? Ahora volvamos a nuestra gráfica, a nuestra simulación, perdón. Muchachos, esa gráfica que obtuvimos nos dieron líneas en región activa sin inclinación, nos dieron líneas perfectamente horizontales. ¿Estamos? ¿Dónde se van a cruzar esas líneas al lado negativo del eje horizontal? Rectas paralelas se cruzarán en él. Sí, eso es una pregunta de primero o segundo semestre. Rectas paralelas se cruzarán en él. No me digan que no se van a cruzar en Infinito. la parte. Se van a cruzar en el infinito. Cuando las líneas de región activa las vemos perfectamente horizontales, lo que decimos es, no van a coincidir nunca. No se van a cruzar nunca. El B sub A no lo voy a poder determinar nunca. Sí, sí lo voy a determinar como infinito. Rectas paralelas coincidirán en el infinito. Eso es lo que se dice de la geometría. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando la característica nos da así de ideal, líneas horizontales perfectas, el B sub A lo asumimos como infinito. Y entonces decimos que el transistor está ideal. Ideal en el sentido de que tiene una resistencia de salida infinita. Recuerden, resistencia de salida es B sub A, voltaje de Ehrlich, dividido por la corriente del colector. Entonces, al ser infinito el voltaje, nos da infinita la resistencia de salida. ¿Qué está representando esa resistencia de salida infinita? Está representando que la corriente, perdón, está representando que en modo activo la corriente del colector es independiente del voltaje de colector a emisor. Si esta línea no nos hubiera dado con pendiente, sino que nos hubiera dado con pendiente cero, entonces la dependencia entre I sub C y B sub C
corriente del colector y voltaje del colector emisor, la dependencia no existiera. La corriente es constante independiente del valor que el voltaje tome. Eso significaría la corriente del colector es independiente del voltaje del colector emisor. Y ya, y pare de contar. En transistores ideales, eso es lo que ocurre. En transistores ideales, ¿como cuál? Como este, al que solo lo modelé con un beta igual a 100. ¿Listo? Pero con transistores más reales, la cosa cambia. Voy a cambiar el transistor por un transistor comercial que tengo en una librería. ¿Listo? Un transistor 2N2222, que con certeza en laboratorio ya lo han conocido, es una referencia comercial de un transistor NPN de baja potencia, y vamos a hacer una simulación nuevamente de este mismo circuito. ¿Y qué pasa? Que hay pendiente diferente a cero en las gráficas. Ya dejaron de ser perfectamente horizontales. Esa es la diferencia entre un transistor ideal y un transistor real. ¿Listo? Con el transistor real empezamos a observar pendiente diferente a cero. O sea que este transistor efectivamente está modelado tal que tiene un B sub A diferente a infinito, un B sub A finito. ¿Qué debemos encontrar o qué debemos buscar en un transistor cuando lo tengamos para utilizarlo en diferentes aplicaciones? Que cuanto mayor el B sub A, pues mejor, sobre todo en amplificación. Cuanto mayor B sub A, mejor, más se acerca a lo ideal. El B sub A infinito es lo ideal, para que lo tengan supremamente presente. Listo. Miren la diferencia entre simular con un solo parámetro, un transistor prácticamente ideal, y simular un transistor más real. Ese 2222 lo tenía en una librería y ahí sencillamente lo llamé de la librería. ¿De acuerdo? Y se observa inmediatamente la diferencia. Es decir, esta simulación se acerca más a lo que están viendo en la diapositiva. El dispositivo es más real. ¿Estamos? Muy bien. Lo último que quiero mencionarles es lo siguiente. Parémonos en la región activa, dentro de la región, ni saturación ni corte, acá, en región activa. La aplicación que vamos a empezar a estudiar ahora es una aplicación en la que el transistor nos va a funcionar como amplificador. O sea que lo necesitamos funcionando lo más lineal posible, completamente lineal. Y además de que lo necesitamos funcionando muy lineal, lo necesitamos funcionando en activa, lejos de saturación y lejos de corte. ¿Por qué lejos de? Sencillo, lejos de esas regiones, porque yo no puedo permitir que el transistor nunca se me vaya para esas regiones, porque tan pronto llegó a esas regiones, ¿qué pasó? O se cortocircuitó, o se abrió del todo, o se volvió circuito abierto. Y ninguna de esas condiciones la quiero, porque en esas condiciones no hay proporcionalidad, no hay linealidad entre la entrada y la salida, sino que pues la salida se va a un extremo, o a todo o a nada, o abierto o a cerrado, cortocircuito o circuito abierto. Entonces lo necesito exclusivamente dentro de la región activa y que no se me vaya ni a un lado ni al otro. Eso es importante tenerlo muy presente. Ahora, eso, vamos a ver si hay una imagen por aquí que me muestre, que me diga algo que quiero. De lo que quiero hablar. Después de ese. No, es que eso no está aquí. Eso está en otra. Eso está en otro capítulo del libro. Ya caigo en cuenta. Necesitamos, concretamente, hacer un análisis del transistor sobre una gráfica que nos permita revisar dentro de qué región es que yo quiero que el dispositivo me funcione.
Y para eso, bueno, yo lo puedo hacer sobre esta misma gráfica. O sobre otra. Esperen. Miren esta imagen. Esta imagen les muestra lo que ya hicimos en simulación. Concéntrese en la figura que está en la parte de abajo. Ese es el circuito que acabamos de simular, concretamente. Es un circuito como el que muy semejante. ¿Y qué se está observando? Se está observando el voltaje de colector emisor en función de un voltaje de entrada por la base. Primera zona, corte. Segunda zona, activa. Y en esa zona se observa linealidad. Tercera zona, saturación. ¿Listo? Lo que quiero mencionarles es que poner al transistor a funcionar como amplificador tiene que tener un criterio de parte de ustedes como diseñadores, tal que si va a funcionar en saturación, no debe ser en un punto en saturación por aquí, ni tampoco por aquí, donde están las X. Sí debe ser por aquí, donde está el chulo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los puntos a los extremos de la región de modo activo están muy cerca o de la saturación o del corte. El de arriba está muy cerca del corte, el de abajo está muy cerca de la saturación. Así que con un poco, esta clase se acabó. No, no, no hay forma. No, no hay concentración ni de ustedes ni mía. Esto es pues lo menciono para quienes están conectados, muchachos. Qué pena, pero la clase aquí termina. No, no hay forma de seguir. De hecho, me disculpo si debí haberlo haberlo hecho hace rato, pero lo intenté. Y no, no hay forma, de verdad. No, no, no hay manera. Me comprometo a que en una siguiente sesión comenzamos a partir de esta misma explicación y seguimos adelante. Pero no, no hay manera. No, no es justo con ustedes mismos y me disculpo si de pronto no tomé esta decisión en algún momento antes. Me disculpo con ustedes. Pero, pues, no, no hay forma. No hay forma de dictar la clase en medio de tantas explosiones. Recuerden que el martes, sí o sí, nos vemos todos desde la virtualidad. ¿Vale? Recuerden eso. Listo, profe, hágale. Hasta luego, muchachos, y espero su comprensión. Sí, profe, tranquilo. Ok. Vale, profe, gracias. Sí, ahí nos dice que hacemos voltaje para que el nivel de CSA 12 voltios, ¿cierto? El voltaje pico para que el nivel de CSA